Bien, chicos. Entonces, iniciaremos con la sesión del día de hoy. Bien. La sesión del día de hoy analizaremos, o seguiremos analizando la estadística inductiva, que como lo hemos mencionado, intuye. Oscar, a mí me estuvo molestando al comienzo, al ingresar. Permítanme un segundo. Ya. Se escucha entrecortado nomás. ¿Me escuchan bien, chicos, o me escuchan entrecortados? Que varios me dicen que me escuchan entrecortado. Perfecto, se escucha bien, perfecto, Kit. Ok, ok, listo, gracias, muchachos. Vale, entonces, el día de hoy resolveremos la tarea que dejamos para hace 8 días y entraremos a analizar la distribución normal y la campana de Gauss. Entonces, prosiguiendo con el ejercicio que habíamos planteado hace 8 días bueno, espero hayan hecho los ejercicios que propuse. Eran unos ejercicios bastante sencillos. Creo que este era el más complejo entre sí. Entonces, vamos a desarrollarlo rápidamente. Entonces, vamos a leerlo despacio y lo vamos a desarrollar entre todos. Entonces, suponer que existen dos maestros. Entonces, vamos a decir que hay una entidad educativa, un colegio, una universidad, como queramos llamarlo, que dictan unas áreas específicas. Existen dos maestros, maestro A y el maestro B. De donde se reparte un número finito de estudiantes. Entonces, de 0 hasta n menos 1. Si estuviéramos hablando de un número infinito, estaríamos hablando de infinito, pero como es un número finito, no tenemos idea y por eso misma es una naturaleza inductiva. Estamos partiendo de datos que no son del todo, digamos que, o que no los conocemos en su mayoría. Sabemos que hay un número finito. Se pueden contar, son probables que sea más de 0 y menos de infinito. Ese es el rango. Entonces, no tenemos una a ciencia cierta idea del número de estudiantes que están.
pero vamos a calcular una probabilidad según unos datos muestrales o según unas estadísticas del pasado nos ayudan a tomar una decisión en el presente. Entonces, ¿qué nos dice o cómo continúa nuestro ejercicio? Existen dos maestros que se reparte un número finito de estudiantes. Estos van a ser nuestros estudiantes. Van a ingresar a esta entidad educativa. Número finito. Existe el profesor A y el profesor B. El maestro A, el maestro B. Donde el primer grupo, el del maestro A, ¿ok? Posee una probabilidad, posee un 65%, perdón. El primer grupo finito está compuesto por un 65% de estudiantes. Y el restante lo posee el segundo grupo. Cuando yo digo el restante, el total de los alumnos finitos va a ser el 100%. ¿Ok? El 100% menos el 65%, pues nos da un 35%. ¿Ok? Proseguimos con nuestro ejercicio. ¿Y qué nos dice? La probabilidad de perder la materia es del 8% y del 5% respectivamente. Y cuando hablamos del 8%, hacemos referencia al del grupo A y el 5% al del grupo B. Entonces, se nos sigue ramificando nuestro ejercicio. Entonces, el 8% de perder la materia versus el universo de ganar la materia, de pasarla. P de perder, G de ganar o de pasar la materia. Entonces, digamos que el planteamiento es un poco lo tedioso, porque a veces estos tipos de información no son en su totalidad claros. Entonces, debemos como tener un poco de paciencia y desmenuzarlos. Entonces, pues, lo que yo les digo, les voy a compartir un mix de ejercicios, pues, para que los vayan realizando. Decimos que de la noche a la mañana no se va a obtener los resultados esperados, chicos, pero digamos que paulatinamente ir haciendo bastante ejercicios, pues obtendremos la destreza del caso. Y el 5% de perder el universo, ¿cuánto sería? Para completar el universo, perdón, el 95% de ganar.
Bien, entonces la probabilidad de perder la materia es del 8% con el grupo A y del 5% respectivamente. El encabezado no es claro. Estamos partiendo de supuestos, estamos partiendo de estadísticas recopiladas con antelación. Entonces, con esas estadísticas procedemos a proyectar, procedemos a cuantificar los datos reales en este momento. De igual manera, desconocemos el total de estudiantes que ingresaron en ese momento, pero sabemos que el profesor A tiene el 65%, tiene un grupo mucho más grande que el profesor B. Por ende, tiene más posibilidades de que sus alumnos entren a perder la materia, mientras que en el otro grupo, porque son más pequeños, pues tienen la posibilidad de perder menos. Tienen la posibilidad de ganar más el 92% versus el 95%, pero también depende del volumen de estudiantes que se estén manejando. Entonces aquí viene la pregunta. O sea, ya empezamos. Término clave, aspecto clave, hacer el gráfico. Y cuando hago el gráfico es este tipo, ramificar nuestro árbol. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender el ejercicio, porque es que uno muchas veces lo lee y no comprende. Si seleccionamos al azar, acuérdense, aleatoriamente, al azar, un estudiante, ¿de dónde? ¿Cuál sería? O sea, nos están diciendo que vamos a sacar un estudiante. ¿Cuál sería la probabilidad de que posee de perder esa materia con el primer maestro? ¿Qué ruta nos están preguntando? Esta. Primer maestro y que la pierda. ¿Ok? Otro enunciado. ¿Cuál sería la probabilidad que posee de ganar esa materia con el primer maestro? Sería esta otra. Si nos dicen cuál sería la probabilidad que posee de perder esa materia con el segundo maestro, sería esta ruta. B, digamos que en primera instancia perder. Voy a poner aquí numeral 1, numeral 2. Va a perder en el grupo B, sería el numeral 3. Y ganar sería numeral 4. ¿Listos? Como nos están pidiendo la información, ¿de quién? Ah, pues del primer instante. Esta, dadas ciertas condiciones. Entonces, primero que todo, vamos a tener 0,65 por 0,08. ¿Cuánto es esto? 0,65 por 0,08
0,052. 0,0. Uy, voy a hacerlo por acá que me queda muy montado. Voy a borrarlo para que quede más clarito. Entonces, 0,65 por 0,08. 0,052. ¿Listos? Recordemos, estamos tomando la ruta A que pierde. ¿Cuál sería la probabilidad que posee perder esa materia con el primer maestro? Dado que hay otras posibilidades y otras probabilidades. Entonces es lo que vamos a calcular. Que se den ciertos eventos teniendo en cuenta entonces estamos haciendo el la ruta A que pierde. ¿Cuál sería la probabilidad que pierda? Entonces, proseguimos. ¿Cuál sería el evento? Aquí que pierda si se va vamos a escoger un alumno que esté en el grupo del 65% y que pierda. Pero ese alumno también puede haber salido, si no salió del 65% del grupo A, podría haber salido del grupo B. Entonces son eventos complementarios. Entonces, 0,65 por 0,08. Esta es la probabilidad que saque A y pierda, ¿no? A y pierda. Pero cabe la posibilidad de que estamos hablando de que pierda. ¿Y cuál es la otra posibilidad que pierda? Pues que se vaya con el maestro B y pierda. Entonces, la probabilidad de que se saque del 0,35, recuerden, 0,65 y 0,35 da el 100% del universo de alumnos. ¿Cuántos son? No lo sabemos. Es un número finito, pero vuelvo y lo replico, lo vuelvo y lo recalco, bajo datos que ya hemos estimado, que ya hemos calculado, procedemos ¿a qué? A estimar este valor inferencial. Estamos infiriendo. Entonces, 0,65 más 0,35 nos va a dar el universo, este 100%. 0,35 por, ¿cuál es la posibilidad de que pierda el 0,5? 0,0
5. Entonces, 0,052. Este valor es el mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que pierda con el primer maestro? Primer maestro que pierda. Pero como queda el evento que puede haber también salido en el grupo B y que también haya perdido. Entonces estamos hablando de que va a perder ese alumno que se va a sacar aleatoriamente. O se va por A, o se va por B, o se va por C o D. Vemos que esta es la interpretación que le vamos dando. Entonces, 0,35 del complemento del 65% por el 5%. 35 por el 5%. 0,05. Me da 0,0175. 0,175 más 0,052, ¿cuánto nos da? 0,052 dividido 0,0695. Que eso es igual 0,052 dividido en 0,0695 en 0,748. En pocas palabras, ay, el 74,8%. Entonces, chicos, ¿qué nos quiere decir esta fórmula? Planteándola, describiéndola como lo acabamos de hacer, pues, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno pierda en el grupo del profesor A del 74,8 o que yo saque aleatoriamente ese alumno? ¿Por qué es tan alta? Ah, pues porque o sea, me estoy adelantando a que este alumno se vaya por el grupo A con el profesor A y pierda. Pero también puede dar la posibilidad de que este alumno se vaya con el grupo B y también pierda. Estamos diciendo que la condición va a ser que pierda. En ambas situaciones va a perder. ¿Qué pasaría, chicos, si yo les pregunto cuál sería la probabilidad que posee ese alumno de perderse esa materia, pero si se va con el segundo maestro, con el segundo profesor? Pues bastante sencillo. Ya conocemos el planteamiento. Entonces,
En el numerador, ¿qué vamos a poner? Numerador y denominador. El numerador, ¿qué nos va a decir? ¿Quién o cuál va a ser la ruta que proponemos? Ah, va a perder el alumno que se va por el grupo A. Pero si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que pierda el que se va con el grupo B? Ya tenemos los datos. Entonces, 0,6508, ¿para quién será? Pues para el que se va con el grupo A y pierde. Pero como estamos preguntando para el grupo B y pierde, pues ya tenemos ese dato que es de 0,0175. Lo voy a hacer aquí rápidamente. 0,0175. Y pues ya tenemos en el denominador que la ruta es que pierda y que pierda. 8% pierde en el grupo A, 5% grupo B. Ya lo tenemos sumado. 0,175 dividido entre 0,0695, 0,695. Por aquí un compañero ya nos escribió el resultado. Vamos a verificarlo. 0,0175 dividido en 0,695. 25,17. Quedó muy abajo, ya lo hago arriba. 0,2517. Entonces, es muy sencillo, es bastante sencillo. Lo complejo es el planteamiento, es saber montar la ruta que queremos. Primero, o recapitulando un poco, nos dan los datos y son un poco abstractos, pero cuando ya empezamos a plasmarlos, a dibujarlos, ya se nos va aclarando. Nos van a decir un número finito, un número entre 0 y n-1, que eso va a ser el componente del 100% de los alumnos. Nos dicen el 65% de un grupo, 65%, y el restante, y cuando hablamos del restante es el 100% menos el 65%, que es un 35%. Ah, listo, ya vamos aclarando. Y la probabilidad de perder la materia es del 8%. Perder y ganar en el primer escenario y perder y ganar en el segundo escenario. Recuerden que siempre debe dar un 100%. 8 más 92, 100%. 95 y 5, 5 y 95, perdón, un 100%. Entonces, dadas las circunstancias, dada la pregunta, ¿cuál es la probabilidad que posee de perder esa materia con el primer maestro? Perder primer maestro. 0,65 por 0,8. Pero como vuelve y digo, hubo las dos posibilidades de que se fuera con el maestro A o con el maestro B. Entonces debemos sumar las probabilidades. Y al obtener este resultado, pues nos va a dar que un 74,8%. Cuando hacemos la otra ruta,
que va a perder, pero que se va con el siguiente maestro, pues ya tenemos los valores previamente calculados. 0,65 por 0,8 es esta ruta que va a perder y la otra que va a perder es 0,35 por el 5%. Solo vamos a cambiar los valores. 0,175 en el numerador y en el denominador pues ya tenemos este valor, que es lo mismo. Entonces, en este caso es del 74,8%. Ok, 1 menos 0,74. 1 menos 0,748 versus el otro que es el 0,25%. Y si somos un poco perspicaces, si nos damos cuenta, el universo, el 100%, el 100%, 1 menos 0,748 es igual, lo acabé de hacer, 1 menos 0,748, 0,252. ¿Qué significa esto? Mire, este es que se vaya con el profesor A, este es que se vaya con el profesor B. Si se va con el profesor A, tiene un 74,8% de perder. Si se va con el profesor B, tiene un 25% de perder. Este 1 hará referencia ¿a qué? A perder en este caso. ¿Qué tal si lo hacemos con ganar? Digamos que eso ya va a ser tarea de ustedes hacer la discriminación de cada uno de ellos. Entonces, si lo hacemos con ganar, pues ¿qué sería? 65 por el 92% y 35 por el 95% reemplazando en nuestra fórmula. Y para validar que los datos sean del todo correctos, sean del todo fiables, pues aplicaríamos la fórmula del universo del 100% menos la probabilidad que hayamos encontrado. Perder, ganar. Ok, chicos, digamos que eso es en sí el teorema de Bayes. Es un poco complejo inicialmente, pero a medida que lo vamos realizando, pues nos encontramos que le podemos dar una solución específica. Entonces, como les digo, este ejercicio se los voy a compartir en la plataforma. Espero que ya hayan recibido el archivo Excel para, digamos que, desarrollar el trabajo que vamos a desarrollar o elaborar en esta sesión. Bueno, compañeros, prosiguiendo, digamos que ya aclarando este tema, entraremos a analizar qué son las variables aleatorias continuas y su distribución de probabilidad. Las variables aleatorias continuas van a ser predecibles al cabo de cierto tiempo. El archivo lo envié aquí al chat. El archivo lo acabé de enviar al chat para que lo tengan. Entonces, de pronto, si algún compañero lo puede reenviar en este momento, es que yo ya tengo abierto mi Excel y de pronto me genera algún inconveniente. Vamos a tratar de enviárselos. Es que como yo ya tengo abierto mi archivito de Excel, entonces me genera ese error. Entonces, si alguien lo puede compartir, ya aquí Manuel
lo está compartiendo. Muchas gracias, Manuel. Entonces, vamos a analizar qué es lo que vamos a desarrollar. Bien, chicos, entonces, las variables aleatorias, como su nombre dice, son aleatorias, pero se pueden predecir, se pueden replicar a lo largo del tiempo. ¿La puedo enviar, Manuel? No ha subido, pero lo acabo de enviar, Manuel. Ve tan raro. Aquí Eliana ya lo está replicando nuevamente. Ve qué raro porque no les deja subir ese. Sí, Manuel, por favor, envíalo al grupo de WhatsApp de los compañeros para que podamos avanzar. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces, la distribución normal, perdón, les voy a leer la diapositiva. Digamos que en la práctica yo lo puedo ir desarrollando de otra manera, pero me gusta que nos soportemos en la teoría estadística. Entonces, la distribución normal es una aproximación muy buena de las distribuciones de probabilidad, es bastante robusta, de una ampliedad de variables aleatorias. Por ejemplo, las dimensiones de las piezas, el peso de los paquetes de los alimentos, a menudo siguen una distribución normal, por lo que tiene muchas aplicaciones en el control de calidad. Las ventas o la producción a menudo siguen una distribución normal, por lo que se tiene una gran cantidad de aplicaciones en el mercadeo, en el marketing especialmente. Adicionalmente, en la gestión de la producción. Las pautas de los precios de las acciones de los bonos a menudo se analizan utilizando la distribución normal en grandes modelos informáticos de contratación financiera. En el tema bursátil, digamos que se hace este tema y se van a hablar de promedios móviles, de regresiones lineales, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es bueno, digamos que conocer estos modelos en general. Los modelos económicos utilizan la distribución normal para algunas medidas económicas. Las distribuciones de las medidas muestrales siguen una distribución normal. ¿Se acuerdan que hicimos una campanita? Hicimos un ejercicio hace unos 2, 3 sesiones. El día de hoy vamos a replicarlo nuevamente para que les quede mucho más claro. Las distribuciones de las medidas muestran la distribución normal si el tamaño de la muestra es grande. O sea, vamos a sacar una muestra, no vamos a totalizar, no vamos a utilizar el grueso de la población porque nos queda difícil, nos queda un poco complicado. Dentro del cálculo de las probabilidades es directo e ingenioso. O sea, ya está, digamos que diseñado, ya lo podemos predecir con las fórmulas que vamos a ver a continuación. La razón más importante es que la distribución de probabilidad normal nos ha llevado a tomar buenas decisiones empresariales en algunas aplicaciones. Entonces, cuando utilizamos la distribución normal, ¿se acuerdan que yo les decía el fantasmita o el sombrerito que algunos dicen es la campana de distribución de Gauss? Entonces, este tema, pues es el que vamos a empezar a analizar, a profundizar en este instante. Dentro de la función de densidad de probabilidad, pues encontramos esta fórmula. Tranquilos, ya nos vamos a ir familiarizando. ¿Qué está dado? 1 sobre la raíz de 2 pi sigma al cuadrado
elevado a un exponente. Esa fórmula, qué tan rara, ustedes dirán, uy, ¿eso con qué se come? Tranquilos, no se asusten, las estoy planteando. Ya a medida que vayamos haciendo los ejercicios, las iremos aplicando en nuestro diario vivir y con la campana. Entonces, vamos a ir desmenuzando esta pita. Entonces, para menos infinito vamos a encontrar un valor y para infinito. Entonces, esta incógnita nos solucionará cuál sería la medida de esa media muestral que vamos a calcular. Entonces, aquí vemos dos escenarios. Ustedes se acuerdan que aquí tenemos una media y aquí tenemos otra media, donde para efectos de la media, mu está también hará referencia al promedio. Recuerda que lo mencionamos X barra como promedio, pero aquí viene unos temas bastante interesantes que debemos conocer. N es el universo, el total de la población. Y cuando hablamos de N en total de la población, haremos análisis de la estadística descriptiva. ¿Se acuerdan que teníamos una base de datos, teníamos una tabulación y sobre esa tabulación podíamos entrar a predecir algo? A predecir y a mostrar unos datos. Pero en este caso vamos a hablar de la estadística inferencial. Cuando yo hablo de estadística inferencial, que es esta parte del curso, digamos que iniciamos hablando de esta, pero ya estamos profundizando en la inferencial, vamos a interpretar, vamos a predecir algo. ¿Y cómo vas a predecir? Con una muestra. No necesitamos todo el universo. ¿Por qué? Porque ya hay unas fórmulas que nos van a replicar esto, la estadística descriptiva. No necesitamos todo el universo, sino una muestra. Entonces, para nuestra estadística descriptiva hablábamos de un promedio X barra. Para nuestra estadística inferencial hablaremos de un mu, que es este simbolito como una M. Entonces, cuando veamos el planteamiento de los ejercicios, ya haremos referencia a este mu, a este promedio, llamémoslo promedio de la estadística inferencial, de unos datos que vamos a calcular, no del universo. ¿Ok, chicos? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, perdón, para efectos de mu o el promedio y sigma al cuadrado, sigma es la desviación estándar. ¿Se acuerdan qué es la desviación estándar? Es un universo de puntos, un análisis de cómo están distribuidos y qué tan cercanos están entre sí unos de otros, dependiendo un promedio, una media móvil, qué tanto discrepan hacia arriba o qué tanto discrepan hacia abajo. Eso nos habla de lo que es la desviación estándar. Entonces, existen estas dos situaciones. Hay dos distribuciones normales que tienen diferentes medias. Miren, dos distribuciones normales tienen una media, un promedio de 5, tienen una media, un promedio de 6. Y en el siguiente caso, las dos distribuciones normales tienen diferentes variancias y tienen media
de 5. Varianza. ¿Qué tanto varía? Desviación estándar. ¿Qué tanto varía? Aquí, si superponemos este sobre este, nos vamos a dar cuenta que tienen la misma desviación estándar o la misma varianza, pero tienen medias diferentes. En este caso, tienen uy, la, la línea me debía haber cortado por 5. A ver, ahora sí. Vamos a ver si nos sale. Ok, la media 5, pero la varianza o la desviación es diferente. Media de 5, media de 6. Pero la varianza es la misma si sobreponemos una con la otra. En este caso, en el ejemplo B, vemos que la varianza de una a otra diferencian entre sí. Entonces, vamos a empezar a utilizar, vamos a empezar a analizar qué pasa en este caso. Vamos a construir nuestra campana de probabilidad y empezar a analizar, dados unos datos de una observación, cómo podemos predecir, pronosticar lo que pueda suceder en un universo, en una situación de análisis muestral. Entonces, teniendo este concepto claro, a ver, ¿dónde lo pongo así? Entonces, vamos a empezar a hablar qué es la probabilidad o la campana de normalidad o qué es normal. Entonces, para establecer los límites entre lo habitual y lo raro, es necesario conocer las distribuciones de las variables del caso de estudio en individuos normales, en una población normal. Digamos que nada atípico, nada extravagante. Suponemos que todos parten de un mismo concepto. Todos van a pensar muy similar, todos son una población homogénea entre sí. Las frecuencias de las escalas e intervalos continuos se presentan gráficamente con histogramas. Entonces, de ahora en adelante vamos a empezar a hacer nuestros gráficos de histogramas para el análisis respectivo. Las sumas de las superficies en todas las barras va a equivaler al 100% de las observaciones. ¿Qué significa esto? Que histograma hará referencia a gráfico con valores. Entonces, supongamos esto equivale al 15% de estos datos. Estos equivalen. Entonces, la suma de las superficies en todas las barras equivaldrá al 100% de las observaciones. 15% de las observaciones
más 50% de las observaciones, más el 35% de las observaciones, nos dará un 100% de la información. Entonces, yo no puedo dejar histogramas, yo no puedo dejar información a medias. Yo debo corroborar, yo debo verificar que toda esta información me dé un 100%. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal yo tenga una información del 10, 40, 50 y 30%? 10, 50. 50 más 30, 80%. ¿Qué pasó con el 20% restante? Ahí es donde se dice que hay manipulación de datos. Ahí es donde decimos que estamos ocultando información. En el caso de manejar estadísticas, debemos ser lo más claros posibles. Digamos que retomando el ejercicio que inicialmente desarrollamos, hay información implícita. Y cuando digo implícita es que el 65% de los estudiantes y el restante, 65, y el restante sería el 35, ¿ok? En este caso, yo no puedo suponer que este 20% no se va a tener en cuenta. Toca, decir, existe un 20% con ciertas características. O el famoso o la famosa encuesta no sabe, no responde, pero no omitir esos datos. ¿Por qué? Porque nos puede generar lo que se denomina ruido blanco, lo que se denomina más adelante como manipulación de datos. Entonces yo puedo ajustar mis datos y como no los estoy soportando, entonces puedo decir, este 20% que hace falta se lo voy a sumar quizás a este 30% y me quede la información que yo quiera mostrar, pero no estoy siendo coherente, no estoy transmitiendo la información como debiera ser. Entonces, por eso se dice que la suma de estas superficies, de estos histogramas, debe sumar o corresponder a un 100%. Ok, chicos, entonces evitemos dejar datos incoherentes. Entonces, aquí vemos unos histogramas. Entonces, este histograma tiene, digamos que esta particularidad. Si lo ven, se parece a nuestra campanita. Este sí se parece mucho más. Entonces, decimos que nuestros histogramas, nuestros gráficos, tendrán varias formas. ¿Se acuerdan que vimos que de pronto que se recalcaban más hacia un lado o que se recalcaban más hacia el otro? Entonces, ¿qué es un histograma? Desde el eje horizontal, los valores hallados para determinada variable. Acá haremos referencia para las variables, para las incógnitas, para las tabulaciones que vamos a desarrollar. A, B,
C infinito en el eje horizontal. En el eje vertical, el número de casos encontrados para calcular la frecuencia o cada cuánto se presentan, cada cuánto se repiten. Ya lo vamos a ver a continuación, chicos. De pronto en este caso es un poco plano, pero ya haciendo el ejercicio nos va a quedar más claro. Nuestro histograma nos permitirá obtener una primera impresión visual sobre la distribución de los datos. ¿Cómo los podemos empezar a interpretar? Para nuestra distribución normal ya, digamos que ha hecho o realizando previamente nuestra distribución de frecuencia, nos encontraremos que, chicos, pues que la distribución normal en su mayor parte nos va a ilustrar los fenómenos del comportamiento humano o cómo se van a presentar de la siguiente manera, o unos ejemplos que vamos aquí a citar. La mayoría de las puntuaciones se concentran en el centro de la distribución. ¿Se acuerdan que lo vimos en nuestros ejercicios de gráfica? Que estos, bueno, lo voy a hacer en otro color. De pronto verde si resalta más. Quizás amarillo. Sí, amarillo resalta un poco más. Los puntos o los datos encontrados se van a concentrar más en este lugar. En este, digamos que círculo amarillo es donde en su mayoría se concentran los datos. Por eso decimos la media, la moda, la mediana. Digamos que siempre van a estar como en ese lugar, en el lugar donde se van a concentrar la mayor cantidad de datos. Tanto en extremo inferior como en el caso superior encontramos algunos casos. Acá y acá encontraremos datos, pero los más representativos, ¿dónde van a estar? Acá, que ese es el grueso de la información. Y digamos que teniendo en cuenta esta campanita, lo que abarque la varianza o que tanto discrepan y la media o el SMU, pues es donde van a estar o vamos a tener la mayor cantidad de éxito en nuestro estudio. Entonces, algunos casos, por ejemplo, serán la distribución del coeficiente intelectual en las personas. Pocas personas tienen déficit o un retraso, o muy pocas son genios, o la mayoría de las personalmente son inteligentes. Este es un ejemplo. Entonces, la mayoría de las personas son medianamente inteligentes, el círculo azul con la distribución amarilla. Los que presentan un retraso, esta parte acá la voy a cambiar de color. Digamos que los que presentan un retraso estarán en esta parte y los que son genios, que también son pocos, lo vamos a tener en esta parte anaranjada. Entonces, una población de individuos, en su mayoría, tendrán un coeficiente normal, pocos serán genios y pocos estarán con un retraso mental. Siguiendo, nuestra distribución normal es la distancia trazada o es la distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva, que es igual a la desviación estándar. Este punto que estoy aquí subrayando en anaranjado, el punto de la media y la inflexión, es donde la curva se achata y empieza nuevamente a bajar. Esta línea es donde se encuentra, digamos que la media y la desviación estándar. ¿Qué tanto desvían nuestros puntos? La distribución normal queda completamente definida
por el promedio y la desviación estándar. Esos son conceptos clave. El promedio y la desviación estándar nos van a dar, digamos que el que, la visión, el norte para presentar nuestro dibujo, para presentar nuestra información. El promedio más o menos 1 de la desviación estándar aplicará para el 68.3 de los casos. El promedio más o menos de 2 puntos de la desviación estándar hará referencia al 95.4 de los casos. El promedio más o menos de 3 de la desviación estándar hará referencia al 99.7. ¿Qué significa esto? Que a medida que tomamos más información, pues estaremos llegando a esto. Esto es el 100%. Ese 100% prácticamente es N, pero dadas las condiciones, tomaremos unos valores N minúscula que nos harán referencia al 90%, al 95%. Y estos valores, bueno, existen mucho más, pero digamos que nos podemos mover en ese rango entre el 90 y el 95%. Nos darán una visión muy cercana de lo que se acerca al universo completo o de lo que se estima llegar al 100%, para no encuestar, para no llevar toda la información al 100%, pues utilizaremos, digamos que la información que tenemos a mano y que podemos replicar hacia futuro. Entonces, esta gráfica tiene la siguiente característica. La probabilidad, ustedes se acuerdan que yo les hablaba de la campana, está compuesta por 3 puntos claves. El mínimo, o lo que hablábamos de las personas que no son genios, que tienen algún retraso. La población en general, que tiene un coeficiente medianamente, y otro tipo de población que son genios. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en alguien que no es genio o cuál es la probabilidad? Entonces, A es lo mínimo o cuál es la probabilidad de que sea genio, que sería el máximo. Un mínimo, un máximo. Entonces, X es lo que vamos a buscar, a suponer. Acuérdense, mu se llama esta letra. Mu la asimilaremos al promedio estadístico que planteamos hace unas clases. Recuerden, hay unas fórmulas para la población y hay otras fórmulas para la muestra. Entonces, ya vamos a empezar a discriminar unas de otras. Un ejemplo, pues también que podemos tener presente, los valores de la tensión arterial, de la presión sistólica en una muestra de 1000 pacientes que han ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, miren los mínimos, entre 50 y 70. ¿Cuáles son los máximos? Entre 180 y 210. ¿Cuál sería el medio? Ah, puede ser que estemos hablando entre
estos valores. Entre 80 y 180. ¿Qué nos dice eso? Que la mayoría de la población que se encontró de estos 1000 pacientes se encuentran en este rango, entre 80 y 180. Como este ejercicio ya se hizo, ya se replicó, más adelante, pues podemos predecir, no para 1000 pacientes, sino que, por ejemplo, para 4000. Entonces, como esto se tomó, se proyectó, lo podemos replicar y nos dará cierto margen de error. Para 4000 pacientes se estima, acuérdense, estadística inferencial, estimar, infiero, supongo que para esos 4000 pacientes también será muy similar este rango, esa media. Y también tendré presente que los valores mínimos serán entre 50 a 70 o por debajo de 70 o por encima de 180 hasta un máximo de 210, que eso es lo que ustedes me preguntaban hace unas sesiones. ¿Cómo yo calculaba el máximo y cómo calculaba el mínimo? ¿Y por qué lo calculaba de alguna manera? ¿Cómo lo hacía? Pues tomando el máximo y los mínimos de las observaciones en general. Aquí vuelve y juega, replicamos, aquí encontramos la misma media, pero con diferentes desviaciones estándar. Y aquí tienen la misma desviación estándar, pero con diferentes medias. Esto digamos que a medida que hagamos ejercicios continuamente, lo vamos replicando, lo vamos comprendiendo. No se preocupen que vamos a hacer varios ejercicios y los vamos a hacer en Excel para que nos quede mucho más fácil. Dentro de nuestros histogramas, pues nos vamos a encontrar estas características, lo que les decía. Ahora, miren, aquí está marcado hacia un costado y aquí hacia el centro. Entonces, por lo general siempre hablamos de una media central, pero también encontramos una campana recargada a la izquierda o a la derecha. Bueno, entonces, teniendo claro este concepto, chicos, vamos a empezar a hacer nuestro ejercicio de Excel. Entonces, este es el taller y este es el enunciado y digamos que les recomiendo a ustedes desarrollar el enunciado. Bueno, desarrollar el taller como tal en sí. Entonces, vamos a leerlo. Vamos a empezar a utilizar los datos. Entonces, vamos a leerlo. El objetivo de este ejercicio es resolver el mínimo, el máximo, la media, la desviación estándar y generar un gráfico de barras y llegar a las posibles conclusiones. Los datos aquí representados nos ilustrarán o representan la estatura en centímetros de un grupo de 40 personas que viven en el municipio de Pamplona, norte de Santander, Colombia. Los datos no están agrupados, son dispersos, se sacaron aleatoriamente. ¿Qué significa, chicos? Que teniendo en cuenta estas
40 personas, vamos a replicar si esto se cumple para 5 personas, 10 personas, 500 personas, 1000 personas. Estamos tomando ¿qué? Una muestra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos estos datos. Están en centímetros. ¿Se acuerdan que la vez pasada hicimos ese mismo ejercicio, pero con discriminando entre hombres y mujeres? En este caso son 40 personas. Son personas, no nos interesa discriminar si es sexo femenino o sexo masculino. Entonces, iniciemos, chicos. Yo lo voy a plantear aquí en el taller de enunciado y ustedes pueden replicarlo en donde dice desarrollo del taller. Entonces vamos a buscar el mínimo. Entonces, más mínimo o igual mínimo en este, en este, en este, en esta base de datos. ¿Cuál es el mínimo? Ah, el mínimo es 146. ¿Qué significa? Que la persona más bajita mide 1,46. Me voy a regresar rápidamente. Bueno, voy a compartir la pizarra en este instante. Este punto significa que es 146 centímetros o 1,46 m. Regreso a mi ejercicio de Excel. Ahora yo voy a preguntar cuál es el máximo. Igual max o más max. ¿Cuál será el máximo? 1,77. Entonces, la cantidad de esa población que yo voy a entrar a analizar se va a mover entre ese eh, estatura o va a tener ese rango de estatura. Lo que pretendemos llegar es a encontrar la media de esa población. Bueno, siguiente. ¿Qué queremos? Los datos. ¿Cuántos datos o cuál es la población? Yo dije que 40 personas. Vamos a verificar. Entonces, igual más contar. A ver si sí es cierto. Sí, son 40 personas. Correcto. Ahora, para efectos prácticos, para efectos de validar la información, vamos a decir que me sume los datos más suma de los datos. Mi sumatoria de todas esas estaturas es de 6,462. Vamos a encontrar la media mu. ¿Y cómo la podemos encontrar? Ah, pues de diferentes maneras. ¿Cuál es la primera? Decirle igual promedio en el universo de los datos. ¿Ok? O
De igual manera podemos tomar la suma de los datos y dividirlos sobre las observaciones o los datos. Nos da exactamente igual. ¿Se acuerdan que la desviación estándar la podemos calcular con una fórmula un poquito larga o la podemos calcular de una forma mucho más sencilla? Entonces, más desvesta para todos los valores. ¿Qué significa? Primero que todo, 1.46 y 1.77 van a ser los rangos. 1.46, 1.77, perdón. Luego, la media, 1.61,55. Entonces, la mayoría de la población que vamos a analizar va a estar muy cerca a este valor. Va a estar lejos del 1.46 y también lejos del 1.77. Todo va a estar más concentrado en este espacio muestral. Entonces, teniendo claro este primer eh, recolección de datos, vamos a hacer o vamos a calcular las frecuencias del caso. Entonces, ¿qué dijimos? Que el dato mínimo es 146. ¿Y cuál es el máximo? 1.77. Nos vamos a ir de uno en uno para ver que nos cuente cuántos datos hay. Entonces, vamos a verlo. Vamos a preguntar, ¿cuántas observaciones o cuántas son las frecuencias de observación de 1.46? Ah, pues entonces vamos a contar en nuestro universo 1.46 cuántas veces hay. Lo podemos hacer a mano, pero no creo, nos come bastante tiempo. Entonces, le decimos igual o más contar puntos y, ¿ok? ¿Cuál es el rango? Y pues, ¿quién será el rango? Los datos en general. ¿Y quién va a hacer el criterio? Pues el 1.46. Ojo acá, chicos, el rango lo debemos fijar. ¿Por qué? Porque como vamos a desplegar esta fórmula, se nos va a correr los valores. Entonces, el rango lo fijamos, acuerden que se fija con F4 y el criterio va a ser el dato que vamos a preguntar. Entonces, ¿cuántas observaciones de 1.46 a? Ah, la primera, miren, aquí está. ¿Listos? Acá. Repaso la fórmula. Contar puntos y el universo, el dato que vamos a encontrar. Voy muy rápido, listo, no se preocupen. Entonces, voy a volver a hacer, voy a repasar lo que acabo de hacer.
Entonces, tengo un universo o tengo una muestra, perdón, de 40 personas. Voy a calcular las estaturas en centímetros. ¿Qué necesito? Encontrar el mínimo y el máximo. Ya lo hice. Tomo los datos recopilados y busco el mínimo. ¿Cómo se utiliza? Con la fórmula igual mínimo o min. Nos va a decir que es 1,46. ¿Cuál es el máximo? Lo mismo. Buscamos en ese espacio muestral y nos encontramos que será 1,77. Verificamos que los datos que yo les estoy planteando son en sí 40 individuos y 40 personas. Luego sumamos los datos y nos da 6.462 datos en general. Vamos a buscar la media, 1,61,51, que va a ser el mu, y lo calculamos con igual promedio o lo calculamos con la sumatoria de datos dividido en los datos y nos da exactamente el mismo resultado. Estos tres daticos que tengo acá, voy a señalar con color amarillo, van a ser muy importantes al momento de analizar nuestra campanita. 1,46 el mínimo, 1,77 el máximo y 1,61 la media o el mu. Y la mayor cantidad de datos que van a estar cerca al mu serán los que yo vaya a encontrar, los que esté aquí seleccionando en este rango en color verde. Me devuelvo. Entonces, quiero saber cuántas observaciones hay por cada de estos datos. Entonces, voy a correr un poco esta información del promedio y la observación. Voy a dejar las frecuencias de cada uno de ellos. Entonces, chicos, ¿qué es la frecuencia? ¿Cuántas veces se observa ese dato? La frecuencia va a estar muy ligada. La desviación. La desviación hará parte acá. Un color amarillo. La desviación es qué tanto discrepan de un lado al otro. La fórmula es desvesta. Entonces, para calcular la frecuencia, vamos a mirar cuántas veces se observan los datos. Es muy similar a la moda. Si quieren, hagamos el ejercicio de la moda. Moda. Igual. Más moda. Moda solita. Y nos dice que el valor de 154 es el que más se repite. ¿Ok? Entonces, ya vamos a verificar que eso sea correcto. Nos dice que la moda es el valor que más se repite. Vamos a mirar cuántas observaciones hay. Entonces, igual contar puntos y el rango, todos los datos,
los fijo para que al momento de desplazar nuestra fórmula no se corra. ¿Quién es el criterio? El dato que quiero que me encuentre. Entonces, los datos, el criterio. Entonces, ¿cuántas veces se ve o se observa el 146? Una vez. ¿Cuántas veces se observa el 147? Ninguna. El 148, una. 149, una. 150, dos. Y así sucesivamente. Con F4, Juan. Mire, llego a la observación 4, a 154. En portátil, FN, F4, la tecla FN. O con signos pesos. Gracias, Johan. Entonces, verificamos que 154 es la mayor cantidad de datos que se observan. Miren, está 0, 3, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Quién es la que más se ve? Ah, 154. Si yo sumo esta cantidad de valores, que son las frecuencias, me tienen que dar la población. ¿Cuánto es la población que he tomado de estudio? 40. Y 40 está correcto. ¿Contar? Sí, hay 40 personas. Y en las frecuencias, correcto, hay 40 personas distribuidas de esta manera. Hay 2 de 177, 0 de 176, 0 de 175, 3 de 174 y así sucesivamente. Verificamos la moda. Correcto, 154. Hay 4 personas. Entonces, ¿qué dijimos que vamos a hacer? La frecuencia en primera instancia. Vamos a graficar esa tablita a ver qué gráfico nos da. Inicio, insertar, gráficos recomendados y aquí encontramos la frecuencia. Podemos hacer de esta manera o comparémosla con esta otra. Entonces, compañeros, aquí lo vemos de una forma más clara. ¿Se acuerdan que yo les decía? En el eje horizontal vamos a ver la cantidad de datos o la representación de datos de, iniciando en 146, iniciamos en 146 y terminamos en 177. Miren, 177. Iniciamos en 146, finalizamos en 177. Te puedes ubicar con el cursor y con el signo pesos de Shift 4, pones los signos pesos. Los pones de la siguiente manera. Signo pesos A, signo pesos 4. Signo pesos J, signo pesos 7. Y lo despliegas. Para graficar nuevamente, claro que sí. Seleccionan
los datos y las frecuencias al mismo tiempo. No vayan a tomar el total. Yo lo tomaba como dato verificable, dato que pudieran entrar a corroborar, chicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a insertar gráficos recomendados y aquí les aparece, también dispersión me parece óptimo. Miren, dispersión, pero yo quiero que lo vean en líneas. Entonces, esto es lo que a mí me interesa que vean. Mínimo 1.46. ¿Cuántas observaciones hay de 1.46? Una. Ponerlo en un color verde. ¿Cuántas de 1.77? Dos. 1.77, dos observaciones. Este es, digamos que uno de los primeros acercamientos que nos va a dar el gráfico. Si unimos los puntos de esta manera, mm, ¿se asimila a la campana de probabilidad? No mucho. Parece como un electrocardiograma, ¿no? ¿Qué debemos hacer para obtener los datos de nuestra campana de probabilidad o para graficarla en sí? Entonces, debemos tener en cuenta, me voy a saltar un paso en sí, pero digamos es para que lo tengamos presente. Nos, nos hace falta calcular la media y la observación, sí, y elevarlo al cuadrado para verificar la desviación estándar. Voy a hacerlo rápidamente, no nos demoramos. Entonces, la observación 146 menos ¿quién? La media 161. Ya sabemos de dónde se saca la media, ¿no? Que es el promedio o tomar la suma y dividirlo por los datos. ¿Qué hicimos acá, chicos? La observación, el dato, menos la media. Como vamos a desplegarlo, vuelvo y fijo la media para que no se me desplace los datos. Solo que me quede variable el dato. El dato me queda variable, la media me queda fija. ¿Ok? Siguiente. Vamos a componer o vamos a hacer el ejercicio como tal. Vamos a elevar este resultado. Entonces, igual, paréntesis, lo elevo, lo elevo con al 0.94 en un computador, en un portátil, presionan la tecla al GR y está cerca a la ñ. Entre la ñ y el enter está el gorrito de elevar. Y lo vamos a elevar al, a la frecuencia, al valor de la frecuencia que acabamos de encontrar. Entonces elevamos a la frecuencia. Perdón, elevamos al cuadrado, perdón que planteé mal la fórmula. Ahora sí,
este resultado que encontramos elevado al cuadrado por la frecuencia, por F. Listos. Esta información nos será útil para calcular unas medidas de tendencia central. Entonces, recapitulando, calculamos los mínimos, calculamos los máximos, encontramos la moda, encontramos los promedios y encontramos la desviación estándar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, también hicimos la frecuencia de los datos. Ya verificamos este primer gráfico. Y de igual manera nos corrobora que la moda es de 154. Cuatro observaciones de 154. O sea, 4 personas miden 1,54 m. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Vamos a hacer nuestra campana de probabilidades. Vamos a graficarla y paramos hasta ahí. No nos vamos a demorar más de 5 minutos. ¿Qué necesito? Los datos. Entonces los voy a sacar aparte. Tengo mis datos. Acuérdense de siempre ponerlos en orden. Entonces, aquí me voy. ¿A dónde? A igual distribunormal. Distrib.nor.n. ¿Ok? ¿Qué queremos? X va a ser la observación. La media, acuérdense que aquí en adelante van a fijar. La media, ¿quién es? El valor que ya encontramos. Como vamos a desplegar esa información, la dejo fija. Siguiente, me pregunta la desviación estándar. La desviación estándar está acá. Y acumulado le vamos a decir que es 0. Y cierro mi fórmula. Uy, ¿qué pasó? No lo fijé acá. Perdón, la desviación estándar no la fijé. Por eso me genera error. Ahora sí. Listos. Esta fórmula ya la habíamos visto, sin embargo se las comparto. Distrib.nor.n, el dato, la media y la desviación estándar la vamos a fijar. Sí, siempre va a estar por debajo de 0. 0 falso. Sí, sí, sí. 0 significa que traiga ese valor. Si le ponemos 1, que nos ponga un valor cercano al que va a encontrar. Entonces, esa es la razón del 0 como tal. Tomo los datos y le decimos que me grafique la dispersión. Entonces, miren la dispersión. ¿Qué me interesa en este instante? Mirar nuestra media. ¿Cuál es la media? Dijimos que 1,61,55. Vamos a ver. 1,60 está un poquito de acá. 1,61. Entonces, la media, correcto, nos da por acá. Si tomamos menos valores, de pronto la campana nos va a quedar más
más achatadita, más cortadita. Entonces, aquí estamos tomando todo, digamos que el rango de estaturas y pues nos está mostrando que hay una dispersión, una desviación estándar, hay una media que es de 1,61. Chicos, yo creo que por cuestión de tiempo paramos acá y la próxima clase proseguimos para que no se me duerman. De igual manera, pues de aquí en adelante empiezo un poco no a enredar, sino a generar conceptos y a traer más fórmulas y de pronto se me pierden. Sí, claro que sí, ya se los comparto. Yo se los subo a la plataforma como taller de clase 8. Bueno, chicos, que pasen una excelente noche.